Bien. Gracias, Alec. ¿Y usted? Bueno, pues ahí sin novedad, gracias. Comentándoles que el día de hoy, pues concluimos la unidad, no, mejor dicho, iniciamos la unidad número 4, pero vamos a concluir hasta la sección 2240, para que prácticamente esa es la meta para poder tener ustedes material para su primer examen parcial. Déjenme decirles, por aquí me han copiado el primer examen parcial en lo que es la programación de exámenes, y todo lo del octavo semestre se identifica con un código. Entonces solamente, esto ya lo tienen ustedes, pero solo para hacer un pequeño repaso del tema. El código 8107, eso quiere decir 8 o semestre correspondiente, 107 es la escala que le corresponde tomando en cuenta los cursos previos o posteriores que vayan a tener, o sea, los prerequisitos. La contabilidad 6. Esta contabilidad 6 está programada para el 26 de agosto de 19 horas a 22:40, o sea que tienen 3 horas 40 minutos para hacer su examen de contabilidad 6. Voy a leer en el orden. Luego tenemos auditoría 4 para el 23 de agosto, o sea, el próximo miércoles. Miércoles es el día del examen parcial de auditoría 4 de 19 a 21 horas. ¿Sí? O sea, tenemos 2 horas 30 minutos más 20 minutos para la carga del trabajo que va a ser sobre el tema de riesgos. Luego tenemos el código 8163, que es microeconomía, que este está programado para el próximo viernes 18 de agosto de 19 a 21 horas. O sea que prácticamente tienen un trabajo de 2 horas con 20 minutos adicionales para cualquier carga que sea necesaria. O sea, el próximo viernes ustedes tienen examen a partir de las 19 horas. Tenemos un poquito de limitaciones porque yo puedo atender el día viernes esta sección, pero estaría ya en desventaja la sección del grupo del salón 212, porque la mayoría, o por no decirlo más que todo, el 100% podría ser que esté en el examen de microeconomía que empieza a las 19 horas. Se recomienda por lineamientos previos que ustedes estén conectados dentro del sistema antes de las 19 horas, por lo menos unos 20 minutos, para que no tengan ninguna inconveniente de conectividad. Y de último, Finanzas 1, que está programado también para el día 28 de agosto, de 19 a 22 horas, o sea, tiene 3 horas de trabajo. Entonces ahí tendríamos la jornada de nuestros exámenes parciales, pero con la situación que el próximo examen que ustedes tienen es este viernes, que es microeconomía a las 19 horas. Entonces consideramos pues de que no es conveniente. Por mí podría ser que tuviésemos alguna actividad, pero ustedes están previos a un examen y no vamos a estar en clases previo al examen. O sea, ese día definitivamente con ustedes no voy a trabajar porque tienen examen a las 19 horas. Bueno, aparte de eso, quiero comentarles de que a través de Alexander Pérez, nuestro asistente de curso, el día viernes anterior, déjenme ver, no, el día lunes 14, hubo oportunidad de que él les diera un trabajo de solución de su laboratorio número 1. O sea, ese laboratorio se circuló la semana anterior para entrega 8 o 9 por ahí,
pero más que todo era para que pudiesen verificar cómo se habían desempeñado ustedes en el laboratorio, pero también retroalimentarse con la solución que le estaba dando al laboratorio, o sea, una retroalimentación para todo. Entonces tenemos un ejercicio, un laboratorio y les vamos a mandar otro ejercicio, pero ya solamente para ejercicio por parte de ustedes, combinando las experiencias del primer ejercicio que se les dio más el laboratorio 1. Ese otro ejercicio es para que lo trabajen por su cuenta, para que tengan elementos. Ahora bien, cuando derivado del examen en la primera actividad, pues esperamos tener ya notas con ustedes en la primera reunión que tengamos, porque vienen cuatro series, 3 que son calificadas por el sistema y una que es calificación manual. Esa una de calificación manual, más que todo, es un ejercicio o un problema semejante al laboratorio 1 y al ejercicio que se les dio sobre la matriz de riesgos. Entonces, lo que es muy importante es que ustedes puedan identificar el evento, a qué riesgo corresponde. Y con la hoja que les trasladé el día que tuve oportunidad de platicar con ustedes, la semana pasada, pues esta hojita que les di, pues obviamente les va a ayudar, porque ahí viene lo relacionado a lo que son los riesgos de negocio, riesgos financieros, riesgos de cumplimiento y riesgos operacionales. Entonces hay variables, muchas variables para cada uno de los riesgos. Aquí el consejo es que se estudien bien esa hojita que se les dio para que ustedes puedan identificar cuando se presente el evento a qué riesgo corresponde. Por ahí estaría la clave del asunto. Bien, ¿alguna pregunta hasta dónde estamos? Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Bien, vamos a entrar a la unidad número 4. Esta unidad número 4 se deriva también de la NIEPAI. Acuérdense que NIEPAI tiene su código de ética. En el código de ética aparece la definición de lo que es auditoría interna. También están las normas relacionadas con los atributos y las normas de desempeño. Las de atributos ya las vimos anteriormente, veíamos las características de los individuos y de el departamento de auditoría interna. En esta ocasión vamos a ver el desempeño del trabajo de auditoría interna. Acuérdense que ya tenemos un estatuto, ya tenemos un plan anual de auditoría, ya el equipo de auditoría ha sido seleccionado convenientemente. Ya aparte de eso también existe un plan anual de auditoría aprobado por el Consejo, por la máxima autoridad de la entidad. Y entonces se inicia el trabajo de lo que es propiamente la auditoría. Y acuérdense que en cualquier tipo de auditoría existen fases para poder ejecutar. Una sería la planeación de la auditoría, planear. La otra sería la designación del equipo de auditoría. De esto tendríamos ya la ejecución del trabajo. Va muy encaminado con la supervisión. Y derivado de la finalización de este trabajo, pues tenemos ya la comunicación de resultados. Y luego tendríamos
El seguimiento. Esto no es más que asegurarnos de que los hallazgos establecidos, cuando hablo de hallazgos, acuérdense que hay una sección ahí que es la 2410.1, que se refiere a los atributos del hallazgo de criterio, condición, causa, efecto, recomendación. Y este tratamiento debe dársele a los hallazgos que vayan surgiendo en el proceso de ejecución. Pero acuérdense que aquí hay una situación que previo a la comunicación de resultados debe de comunicarse a la administración para la discusión de los hallazgos. Una vez ya discutidos los hallazgos y reafirmados o confirmados, entonces ya se comunican oficialmente los resultados correspondientes del trabajo de auditoría y se informa. Bien, entonces vamos a ver. Tenemos las normas sobre desempeño que están identificadas en IEPAI de la sección 2000 en adelante. Está la planificación de la auditoría y esto también da lugar a que la planificación pues definitivamente debe darse en la fase previa a la ejecución. Está el desempeño del trabajo, que es el examen y evaluación de la información. Tenemos que ver la documentación, analizarla, evaluarla y dejar evidencia en nuestros papeles de trabajo. Y también tendríamos la comunicación de los resultados e informe, pero previo a eso sería la discusión y luego el seguimiento. Bien, entonces ya teniendo esta pequeña presentación del contenido de esta unidad número 4, que deje de decirles que consta de casi 100 diapositivas. Aquí vamos a ver hasta la número 30 el día de hoy. Esto, por supuesto, ustedes tienen que, ya hicieron un trabajo en IEPAI, fue el número 1, ya saben que hay evidencia para que puedan revisar su trabajo de investigación, leerlo, aparte de eso, conocer la normativa que establece en IEPAI al respecto. Bueno, entonces estas normas sobre desempeño están identificadas desde la codificación 2000 hasta la 2600. Solo voy a identificar en qué consiste cada una para hacer un refresco. Dice que la serie 2000 habla de la administración de la actividad de auditoría interna. La 2010, planificación. 2020, comunicación y aprobación. 2030, administración de recursos. 2040, políticas y procedimientos. 2050, coordinación y confianza. 2060, informe a la alta dirección y al consejo. 2070, proveedor de servicios externos y responsabilidades de la organización sobre auditoría interna. 2100, naturaleza del trabajo. 2110, sobre el gobierno corporativo. 2120, la gestión de riesgos. Ojo. 2130, el control. 2200, planificación del trabajo. 2201, consideraciones sobre planificación. 2210, objetivos del trabajo. 2220, alcance del trabajo. Tanto los objetivos como el alcance es importante que ustedes lean la parte de NIEPAI. 2230, asignación de recursos para el trabajo. Obviamente sabemos que tenemos un estatuto, que tenemos presupuesto asignado, que hay recursos contemplados para el Departamento de Auditoría y definitivamente ahí están para que se puedan aplicar. Tanto recursos humanos, materiales, financieros, etcétera. 2240, programa de trabajo. 2300, desempeño del trabajo. 2310, identificación de la información.
2320, análisis y evaluación. 2330, documentación de la información. 2340, supervisión del trabajo. 2400, comunicación de resultados. 2410, criterios para la comunicación. 2420, calidad de la comunicación. 2400, perdón, 2420, calidad de la información. 2421, errores y omisiones. 2430, uso de, realizado de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. 2431, declaración de incumplimiento de las normas. 2440, difusión de resultados. 2450, opiniones globales. 2500, seguimiento del proceso. Y 2600, comunicación de la aceptación de los riesgos. Si ustedes se recordarán, ya hemos visto dentro del trabajo de la unidad número 3 algo relacionado con lo que ya hemos mencionado en este momento. Bien, entonces vamos a iniciar. La norma 2000 habla de la administración de la actividad de auditoría interna y dice que el DAI debe gestionar eficazmente la actividad de auditoría interna para asegurar que añada valor a la organización. ¿Cómo va a gestionar eficazmente esta actividad? Pues definitivamente va a ser a través del estatuto de auditoría interna, de tener una adecuada y amplia comunicación con el Consejo, o sea, la autoridad superior. Y cuando hablamos de gestionar eficazmente la actividad, es que definitivamente tenemos un plan anual de auditoría, tenemos el recurso que está capacitado para ejercer este tipo de trabajo y únicamente es echarlo a andar. La interpretación. Dice que la actividad de auditoría interna está gestionada en forma eficaz cuando cumple con el propósito y las responsabilidades incluidos en el Estatuto de Auditoría Interna. Ya lo mencioné, el estatuto es vital, porque ahí va a estar plasmado cuál es el propósito y la responsabilidad de este tipo de trabajo. El otro es el cumplimiento con las normas. Estas normas son las relacionadas con NIPAI. Cada uno de sus miembros cumple con el código de ética y las normas. O sea, se refiere a todos los miembros del equipo de auditoría interna. Tiene en cuenta las tendencias y temas emergentes que podrían tener impacto en la organización. Quiere decir que la persona tiene que estar al tanto de los cambios del mercado, de las políticas de importación, de las políticas fiscales, poder estar también muy al tanto de lograr los objetivos que se ha perseguido la entidad y estar muy atento con la competitividad. Veamos cuál es en este caso ya la interpretación. Dice que la actividad de auditoría interna añade valor a la organización. Obviamente ya lo sabemos, está en nuestra definición, y a sus partes interesadas cuando tienen en cuenta estrategias, objetivos y riesgos. Se esfuerza para ofrecer mejoras en procesos de gobierno, gestión de riesgos y control de procesos, y proporciona aseguramiento relevante en forma objetiva. Entonces, la fase de auditoría interna tenemos la planificación, y aquí muy de cerca está también la ejecución. Dentro en medio estaría la supervisión y finalmente el informe,
que es la comunicación de resultados. Es la parte en donde se concluye la parte más importante. ¿De qué sirve planificar y ejecutar si no se informa? ¿De qué sirve planificar y no se ejecuta? De balde. Entonces tenemos que considerar que las fases son independientes, pero dependen una de otra al momento de continuar este proceso. Tendríamos la planificación, la ejecución y el informe. Algunas normas vinculadas con la planificación del trabajo de auditoría interna. Sabemos que las NIEPAI, de alguna manera, pues nos dan lineamientos concretos y es una norma técnica. Y en este caso vemos la 2010 que hablamos de la planificación, 2020 comunicación y aprobación, que obviamente es sobre lo que se ha planificado. ¿Quién aprueba? El Consejo. Luego la 2020, la planificación del trabajo, ya propiamente dicho, la forma específica. Cuando ya existe o es un trabajo recurrente, pues ya hay en el archivo de auditoría interna, pues ya existe antecedentes de la planificación de un área específica. De lo contrario, hay que crearlo. La 2201, consideraciones sobre la planificación. 2210 es importante, ojo, objetivos del trabajo. La 2220 también es importante en función del alcance del trabajo. 2230, asignación de recursos para el trabajo. Esta asignación, pues, se entiende que es seleccionar dentro del equipo de auditoría y dar nombramiento para que una o dos personas hagan este tipo de ejecución del trabajo. Es la asignación de recursos. En este caso sería recursos humanos, pero en un momento determinado, por ejemplo, si fuera un trabajo que no es en la sede, sino que hay que salir a las áreas regionales o distritos o departamentos, pues entonces ya prácticamente tenemos que ir considerando en gastos de viaje, transporte, hospedaje, alimentación del equipo. Y también tendríamos que pensar en un programa de trabajo. 2210, la planificación. El director ejecutivo de auditoría debe establecer un plan basado en los riesgos a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna. Quiere decir que el enfoque va basado en riesgos. Dichos planes deberán ser consistentes con las metas de la organización. No podemos ir separados. Tenemos que ir en la misma dirección de las metas. La interpretación. Para desarrollar un plan basado en riesgos, el DEA primero consulta a la alta dirección y al consejo para entender las estrategias de la organización, los objetivos clave del negocio, los riesgos asociados y los procesos de gestión de riesgos. Esta consulta pues va encaminada a que el consejo avale el trabajo que se va a hacer. O en un momento determinado, de repente hay otras prioridades y hay un pequeño sesgo. El DEA debe revisar y ajustar el plan cuando sea necesario, como respuesta a los cambios en la organización, los riesgos, las operaciones, los programas, los sistemas y los controles. La norma 2220 se refiere a la comunicación y aprobación. El DEA debe de comunicar los planes y requerimientos de recursos de la actividad de auditoría interna, incluyendo los cambios provisionales significativos a la alta dirección y al consejo para la adecuada revisión y aprobación. El DEA también debe de comunicar el impacto de cualquier limitación de recursos. Es decir, si hay que salir a otras áreas, pero les están poniendo peros en el sentido que no les viabilizan los gastos de viaje,
pues eso implica un atraso en la programación. Entonces aquí quiere decir que tiene que comunicar cualquier situación que se presente, que en un momento determinado va a limitar el uso de los recursos. Que los van a usar, pero puede existir que se difieran 1, 2, 3 días y eso implica también atraso en los planes. Norma 2060. Informe a la alta dirección y al consejo. El DEA debe informar periódicamente a la alta dirección y al consejo sobre la actividad de auditoría interna en lo referido al propósito, autoridad, responsabilidad y desempeño de su plan y sobre el cumplimiento del código de ética y las normas. O sea, hay que estar constantemente en adecuada comunicación con la alta dirección y el consejo. El informe también debe incluir cuestiones de control y riesgos significativos, incluyendo riesgos de fraude, cuestiones de gobierno y otros asuntos que requieren la atención de la alta dirección y o el consejo. Quiere decir que el DEA de una forma también tiene que informar estos otros aspectos para poner sobre aviso o en conocimiento de causa a la administración. No puede actuar por sí solo, porque si bien es cierto, tienen una independencia mental, pero la comunicación debe ser muy de cerca con la autoridad superior. Norma 2200. Planificación del trabajo. Los auditores internos deben elaborar y documentar un plan para cada trabajo. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una auditoría del área de efectivo, pues hay acciones o procesos o requisitos que deben darse en este tipo de trabajo. Si estamos viendo de lo que vamos a ver la producción, también tienen que haber planes apropiados. Si vamos a ver roles de cumplimiento o cumplimiento de objetivos o ver la parte de inventarios de materias primas, de productos terminados, obviamente debe existir antecedentes sobre este tipo de trabajo. Entonces, el alcance, los objetivos, tiempo y asignación de recursos, en este caso el plan debe de considerar las estrategias, los objetivos y riesgos relevantes para cada trabajo. En todo trabajo, como he dicho, en todas las áreas de la organización hay riesgos. ¿Qué sucede con el área de efectivo? Ejemplo, que exista sustracción de valores, que exista retiro efectivo y mientras tanto se da un documento temporal que podría ser un cheque posfechado, no prefechado, porque prefechado es antes de la fecha, posfechado es después de la fecha. Entonces, todo este tipo de elementos tienen que considerarse porque en un momento determinado también hay situaciones críticas de todas las áreas. Inventarios que no lleven adecuadamente el registro de los ingresos o el registro de las salidas, que ingresen productos al inventario que no se desconoce su valor, aspectos de esa naturaleza que de alguna manera pues son limitantes que se van a tener en el futuro. La norma 2201, consideraciones sobre planificación. Al planificar el trabajo, los auditores internos deben considerar. Primero tendríamos las estrategias y objetivos de la actividad que está siendo revisada. Cada parte del negocio, de acuerdo a su estructura organizacional, tiene propósitos específicos o quehaceres específicos, especialmente tiene objetivos. Pero el tema de las estrategias es
la ejecución de estas actividades en forma oportuna para que no perjudiquen el logro de los objetivos. Repito, entonces las estrategias y objetivos de la actividad que están siendo revisadas y los medios con los cuales la actividad controla su desempeño. ¿Qué medios hay? Hay reportería, es periódica, cuántas veces te hace al día o una vez diaria, quién revisa, quién avala, cuál es el efecto de esa reportería, a dónde va a parar, si tienen un registro contable. Entonces, en este caso, pues tendríamos que ir viendo esos aspectos. 2. Los riesgos significativos de los objetivos, recursos y operaciones de la actividad y los medios con los cuales el impacto potencial del riesgo se mantiene a nivel aceptable. En este caso, se recuerdan de la palabra del apetito del riesgo. Todo riesgo, pues, así en la forma en bruto es un riesgo inherente. En la medida que se toman acciones para minimizar los efectos del riesgo, pues hay un riesgo residual, pero esto no quiere decir que el riesgo se elimine totalmente. Se elimina cuando se abandona el tipo de operación que se trate, pero también hay otras formas de poder controlar este riesgo. Por ejemplo, trasladándolo en función de seguros o fianzas de fidelidad. Sigo. La adecuación y eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgo y control de la actividad comparados con un enfoque o modelo relevante. Las oportunidades de introducir mejoras significativas en los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control de las actividades. Cuando hablamos de introducir mejoras, quiere decir que podría ser que tengamos un proceso manual y tenemos que sistematizarlo, o sencillamente lo tenemos levantado de hace un tiempo, pero no lo hemos actualizado. Y se necesita actualizar para que todo lo observen y lo ejecuten. El tema de la segregación de funciones es bien importante. El otro tema sería que el gobierno corporativo dicte las acciones o a dónde serían encaminadas sus metas. La norma 2210, objetivos del trabajo. Deben establecerse objetivos para cada trabajo, porque simple y sencillamente no todas las áreas de la organización, llamemos así las cuentas de balance, los procesos que se incurren en cada una de estas, son iguales. No, cada quien difiere de los objetivos. Entonces, la 2210 como consejos para la práctica punto A1 dice que los auditores internos deben realizar una evaluación preliminar de los riesgos relevantes para la actividad bajo revisión. Los objetivos de trabajo deben reflejar los resultados de esta evaluación. Quiere decir que previo a poder ejecutar el trabajo, hay que evaluar los riesgos inherentes que están en ese tipo de actividad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Exactamente como está el ejercicio que se les trasladó, como vieron en el laboratorio 1. 2210A2. El auditor interno debe considerar la probabilidad de errores, fraude, incumplimientos y otras exposiciones significativas al elaborar los objetivos del trabajo. Definitivamente no debe pensar que todo va a estar bien, ni que va a pensar que todo está mal. Simple y sencillamente, al ver el monitoreo de las acciones de esa área, podemos ver errores, podemos ver fraudes,
o incumplimiento o inobservancia de los procedimientos y políticas dictadas, así como otras exposiciones significativas al elaborar los objetivos del trabajo. O sea, hay que considerar todos esos aspectos. Norma 2210.3. Los requerimientos, se requieren criterios adecuados para evaluar el gobierno, la gestión de riesgos y los controles. Deben cerciorarse que la dirección y o consejo han establecido criterios adecuados para determinar si los objetivos y las metas han sido cumplidos. Simple y sencillamente tendrá parámetros de medición, de cumplimiento, de la reportería que llegue en forma oportuna, que sea confiable, que sea íntegra y que sea útil. Tomando en cuenta esas 4 variables, pues definitivamente vamos a establecer si efectivamente la información que tenemos a mano pues nos va a ser de utilidad o definitivamente tiene errores, tiene incumplimientos de reportería y eso nos hace tener limitaciones en el alcance. 2210. Objetivos del trabajo. Si fuera apropiado, los auditores internos deben utilizar dichos criterios en su evaluación. Si no fuera apropiado, deben identificar criterios de evaluación adecuados junto con la dirección y o el consejo. Los objetivos de los trabajos de consultoría deben considerar los procesos de riesgo, control y gobierno, hasta el grado de extensión acordado con el cliente. Acuérdense que cuando ya hablamos de la consultoría es porque se está requiriendo a un tercero que no forma parte del equipo de auditoría para que nos apoye en este tipo de trabajo de consultoría. Ya habíamos visto anteriormente que debe ser de acuerdo con lo acordado con el cliente para lograr el objetivo que el cliente quiere. 2220. Alcance del trabajo. El alcance establecido debe ser suficiente para alcanzar los objetivos del trabajo. Regularmente, cuando hablamos del alcance, tenemos que considerar, por ejemplo, qué periodo vamos a examinar, qué cantidad de operaciones se van a examinar, porque hacerlo en forma universal es complejo, porque todo difiere por el caso de que muchas operaciones son frecuentes, suceden todos los días, y otras que son eventuales. Entonces, cuando son eventuales, pues muchas veces es solo ver ese tipo de operación, pero cuando son constantes, entonces hay que pensar en segmentar esa muestra, ¿eh? Bien, tener en cuenta los sistemas, registros, personal y bienes relevantes, e incluso aquellos bajo control de terceros. Cuando hablamos de bienes relevantes que están en control de terceros, uno podría ser los almacenes generales de depósito. Almacenes generales de depósito. Cuando nuestras bodegas son insuficientes y tenemos que buscar un almacén general de depósito para depositar nuestra mercancía que no la podemos tener por falta de espacio. Entonces, este control lo tienen estas terceras personas. Ejemplo nada más. Norma 2220. Alcance del trabajo. Si durante la realización de un trabajo de aseguramiento surgen oportunidades de realizar trabajos de consultoría significativos, debería lograrse un acuerdo escrito específico en cuanto a los objetivos, alcance, responsabilidades respectivas y otras expectativas. Los resultados del trabajo de consultoría deben ser comunicados de acuerdo con las normas de consultoría. Es decir, que debe existir una adecuada comunicación entre el DAI y sobre todo también la persona que está haciendo este tipo de trabajo de consultoría para que
se logre el objetivo a través del uso de un tercero, como haciendo una consultoría especial. Norma 2230, asignación de recursos para el trabajo. Los auditores internos deben determinar los recursos adecuados y suficientes para lograr los objetivos del trabajo, basándose en una evaluación de la naturaleza, complejidad de cada trabajo, las restricciones de tiempo y los recursos disponibles. Esto va en función de cómo se va a asignar este recurso humano. En caso fuese necesario salir de la sede para ir a visitar otras unidades que pertenecen a la entidad, entonces estamos hablando de gastos de pasaje, alimentación, hospedaje, etcétera. Y también habría que establecer también lo complejo que puede ser el tipo de trabajo que se desarrolle. Entonces ya no podemos pensar en designar a una persona, sino que vamos a designar a 3 ejemplos. La interpretación, cuando hablamos de la palabra adecuados, se refiere al equilibrio entre conocimiento, aptitud y otras competencias necesarias para realizar el trabajo. En este caso serían las personas que tienen conocimiento, aptitud y otras competencias como podría ser la experiencia. Cuando hablamos de suficiente, se refiere a la cantidad de recursos que se necesitan para realizar el trabajo con el cuidado profesional adecuado. Aquí solo estamos hablando del recurso, especialmente el recurso humano, ¿no? Norma 2240, que se refiere al programa de trabajo. Los auditores internos deben preparar y documentar programas que cumplan con los objetivos del trabajo. Deben estar registrados en papeles de trabajo, porque es la única evidencia que se obtiene del trabajo, de la ejecución del trabajo, y que definitivamente en esos papeles de trabajo se va a soportar o serán el soporte para que se pueda efectuar la comunicación de los resultados. Y es más, hasta poder discutir previamente los hallazgos antes de formalizarlos a través del informe. Debe incluir los procedimientos para identificar, analizar, evaluar y documentar información durante la tarea. Esta tarea, pues obviamente es el trabajo de auditoría. Debe ser aprobado con anterioridad a su implantación y cualquier ajuste deberá ser aprobado oportunamente. ¿Por quién? Propuesto por el auditor interno, aprobado por el consejo. Los programas de consultoría pueden variar en forma y contenido, dependiendo la naturaleza del trabajo. Algunos elementos de la planificación. Nos habla de documentar la metodología y procedimientos a utilizar. Definitivamente el archivo de la auditoría interna debe tener información del comportamiento de este tipo de auditoría en periodos anteriores o en veces anteriores. Aquí da lugar también a que existan algunos hallazgos y están sujetos a seguimiento. Tenemos que definir los objetivos, el alcance y cobertura, detalle del área a auditar, a qué se dedica, cuántas personas tiene, quién es el responsable del proceso, etcétera. Los tipos de pruebas que se van a realizar. Revisado y comunicado oportunamente. La evaluación de riesgos, el tiempo asignado y los recursos. En la medida que, acuérdense que este tiempo asignado consume la nómina, porque puede ser un día, una semana, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo. Documentar la metodología y procedimientos a utilizar. Entonces tendríamos, por ejemplo, una encuesta o un cuestionario de control interno. El cuestionario más que todo va en preguntas concretas a los dueños del proceso o a los que forman parte del proceso. Y una encuesta es mucho más abierta,
porque participan más personas. Las tipos de preguntas ya son más abiertas, no son tan cerradas como en el cuestionario. Obtener información clave de los objetivos y estrategias del área. Cada área tendrá objetivos, estrategias y sobre todo también políticas de desarrollo para el logro de objetivos. Modelos de gestión administrativa, riesgos evaluados, controles claves y sus responsables. O sea que hay áreas que están sujetas de un control permanente y otro puede ser periódico, al final del día, a la semana, al mes, etc. Procedimientos y sus ejecutores. Si existe un manual de procedimientos con su flujograma y ahí establece quiénes son los responsables de estos procedimientos o en un momento determinado quiénes participan en el proceso también, serían los ejecutores. Por aparte también tenemos la tecnología de información y comunicaciones y luego la ubicación física. Muchos lugares no cuentan solamente con una ubicación física, sino que hay varias, dependiendo si tienen salas de ventas, si tienen sucursales, si tienen operaciones foráneas, quiere decir fuera de Guatemala, Centroamérica, ejemplo, ¿no? Tenemos algunos objetivos primarios y secundarios, resultados esperados con la realización de la auditoría, riesgos que se espera monitorear. Todo esto pues prácticamente va a formar parte de los objetivos. El alcance y cobertura. ¿Qué áreas se revisarán? ¿Qué tanto se revisarán? ¿Qué tanto va en función del universo o segmentos? ¿Qué tan satisfecho quedará el punto de vista del auditor interno en cuanto al riesgo de auditoría? Entonces hay que evaluar tanto el impacto como la probabilidad. La cobertura no implicará trabajos en exceso del personal de auditoría que impacte en la eficiencia operativa. Si nosotros tenemos una cobertura definida, pues si hay algún sesgo, pues definitivamente tendríamos que comunicarlo para hacer una pequeña variante en el plan. Aparte de eso, dice que podrían resultar trabajos de consultoría según el alcance. Detalle del área a auditar. ¿Dónde? Pues tenemos que empezar en la parte física, ¿eh? Ver el organigrama, cuál es la posición del área a auditar. Tenemos a quién contactar, quién es el dueño de ese proceso, quién es el responsable del área. Restricciones de acceso o permisos necesarios. Ojo con esto. Si dentro del estatuto se habló de la independencia de la autoridad interna, en donde tenía acceso ilimitado al personal, a los registros, a los procesos, de forma general, pues en un momento determinado podría ser que estas restricciones de acceso y permisos necesarios sea una limitante para lograr el objetivo. ¿Que se va a lograr? Sí, pero para tener ese acceso y permisos necesarios, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Un día? ¿2 días? Antecedentes de accidentes que impliquen riesgos para el personal. Si efectivamente lleva una bitácora de las áreas en donde han ocurrido accidentes, porque acuérdense que aquí debemos tener muy presentes, al menos en Guatemala, un manual de seguridad industrial. Y yo se los voy a copiar, con mucho gusto se los puedo compartir. Es precisamente hoy se los voy a trasladar. Lo tengo aquí en esta máquina. Es un acuerdo gubernativo que ha tenido 2 modificaciones, pero se
tanto la Inspección General de Trabajo como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dan normas para evitar accidentes que impliquen riesgos para el personal. Esto definitivamente puede ser que sea por ejemplo, si fuera un aserradero y están procesando la madera y no tienen lentes especiales de seguridad, guantes y otro tipo de protecciones, puede ser que en un momento determinado el personal esté sujeto al riesgo y sufra un daño. Entonces también hablamos de las medidas de seguridad en cuanto que podría ser especialmente físicas, si estamos hablando de extintores para incendio, para controlar un incendio, si la corriente eléctrica está con el mantenimiento adecuado y no tiene cables expuestos. También podríamos pensar en otro tipo de medidas de seguridad, como podría ser el acceso limitado a las instalaciones en el caso de almacenes donde se resguarde el inventario. En el caso de permisos de tecnologías de información y comunicaciones, conocidos como TIC, también tendríamos que tener algún acceso, pero no de operación, sino que más que todo de consulta para poder identificar tipo de operaciones, pero no de operación, por supuesto. Evaluaciones de riesgos. Siempre existe un modelo de gestión de riesgos. Se trata de obtener un plan estratégico, obtener toda la normativa que aplique en la organización, información clave sobre planes de crecimiento. Obviamente, esa es una política que tiene ya la empresa o la organización. Y la información financiera, resultados de revisiones anteriores de auditoría, resultados de revisiones de otros entes, podría ser la auditoría externa o una consultoría, correspondencia que evidencie información clave. Los recursos. Evaluar el nivel de experiencia del personal según la complejidad del trabajo. El nivel de conocimientos, habilidades, competencias de los auditores que forman parte del equipo de trabajo. Pues si nosotros queremos obtener resultados, tenemos que tener un recurso que tenga características adecuadas. Las necesidades de capacitación es importantísimo. ¿Cuántos auditores serán necesarios para ejecutar el trabajo? Que puede ser un cuatrimestre en función del plan anual de auditoría o durante todo el año. Si vamos a tener ayuda de expertos externos, aquí ya pensamos en la consultoría también, ¿sí? Y el tiempo asignado se calculará de acuerdo al recurso humano disponible y según el alcance y la cobertura. Bien, entonces, si ustedes ven su programa, especialmente en lo que se relaciona a aquella hoja que se refería a el plan de trabajo a desarrollar durante el semestre para estudiantes, que contiene 18 puntos. Aquí nos indica que el primer examen parcial, ya dimos la fecha para cuándo es, se evaluará las unidades 1, 2, 3 y 4 del programa hasta la norma 2240. Si ustedes pueden apreciar,